pero también hoy tenemos una reunión con un público muy especial, que son nuestros chiquitines, que hoy no van a estar en la clase bíblica. Niños, niñas, nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros, como iglesia, con sus padres, aquí todos reunidos. Así es que vamos a estar listos para recibir esa palabra de Dios, que también es para los niños. Quiero hacer un comentario importante antes de orar. Decirles que nuestro Dios en el Antiguo Testamento, cuando Él hacía una convocación santa para que todo el pueblo se reuniera, decía que se reúnan hombres, mujeres y niños. ¿Y sabes qué se leía? ¿Qué se leía? La ley, la palabra de Dios, los 10 mandamientos. Quiero mencionar algunos. No mentirás, no hurtarás o no robarás, no adulterarás, no matarás, no codiciarás. Son los mandamientos. Y había niños. Yo no sé luego qué hacían los padres cuando regresaban a su hogar. Oye, papá, ¿qué es adulterio? Pero la ley estaba ahí. Nuestro tema hoy es un tema difícil. Le pido al Señor sabiduría. Y esa es la bendición de predicar una serie continua. No puedes brincar, no puedes saltar pasajes. Y posiblemente habría pasajes que tú no tocarías nunca como un tema especial o específico, y a lo mejor en tu iglesia nunca escucharían, al menos a nivel de predicación, ese tema. Y es la bendición de predicar expositivamente, predicar de una manera consecutiva, con una secuencia, para ir viendo, como dijo el apóstol Pablo cuando estaba reunido con los ancianos de la iglesia de Éfeso y les habló con ellos. Sería su última reunión. No verían más su rostro. Pablo ya no iba a verlos nunca más, ellos no le verían nunca más. Pablo iba a partir en breve, y fue una reunión sumamente importante allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, y donde Pablo dice claramente que él no rehuyó enseñarles todo el consejo de Dios. Ese todo consejo de Dios es toda la palabra. No predicarla solamente por temas escogidos, pasajes seleccionados, privando a la iglesia, al pueblo de Dios, que pueda escuchar y ser enseñada la iglesia en todo el consejo de Dios. Así es que oremos siempre para que nuestra iglesia y nuestras iglesias aquí en México, en América Latina y en el mundo, toda iglesia cristiana esté enseñando todo el consejo de Dios. Así es que una vez que he dicho esto, voy a pedir a Dios sabiduría, voy a pedir a Dios cierto cuidado que ustedes comprenderán por la presencia de nuestros hijos aquí, por el tema que nos toca hoy, 1 Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 5, así es que oremos y vamos a iniciar nuestra prédica. Padre, te damos gracias porque tú eres Dios y solamente tú eres Dios, eres nuestro Padre. Qué privilegio estar aquí, poder estar reunidos en tu nombre, sabiendo que tú estás aquí en medio de nosotros. Señor, te rogamos que tu palabra sea viva y eficaz, que sea real, que esto que acabamos de decir
que donde están 2 o 3 personas congregadas en tu nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, Señor, que creamos esa palabra y que hoy creamos que estás aquí, Señor, en medio de nosotros, tú mismo, tu vida, ese Cristo resucitado aquí, Señor, que te podamos palpar, que te podamos sentir, que podamos escuchar tu palabra. Tú eres Dios, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú eres ese verbo que era en el principio, que era con Dios y que era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Señor, te damos gracias porque cuán hermoso es habitar todos los hermanos juntos en armonía, porque ahí envías tu bendición y vida eterna. Señor, hemos recordado un pasaje del Antiguo Testamento cuando tú hacías una santa convocación y todo el pueblo pedías que fuera reunido ante ti, y lo que se exponía, lo que se abría era tu ley, tu santa ley, tu santa palabra, los 10 mandamientos también. Y estaban reunidos hombres, mujeres y niños, padres, madres e hijos y hermanos, y escuchaban tu ley, y escuchaban esos mandamientos. Y hoy vemos un tema especial, y te pedimos, Señor, sabiduría, te pedimos que nos hagas entender el verdadero propósito y mensaje que se encuentra en este pasaje. Gracias por los niños y niñas que están aquí, hijos de nuestras familias. Señor, abre sus corazones, dales ese entendimiento, porque tú amas a los niños. Tú dijiste en aquel día en el Evangelio: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú amas a los niños, que hoy te puedas revelar a ellos en su capacidad, a su nivel, en su mente, Señor, tierna. Abre su corazón, obra en ellos a través de tu Santo Espíritu, derrama gracia. Y en los padres también, para que puedan tener sabiduría, Señor, para educar, crear en disciplina y amonestación a sus hijos como tú mandas. Y te pedimos esto, Padre, en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. A veces nos pudiéramos incomodar en hablar de algunos temas que la ley toca, los mandamientos, porque decimos no tienen edad nuestros hijos. Claro, hay una edad para hablar con ellos a cierto nivel, en cierta capacidad, pero no eximirlos de exponerles esa ley, esa palabra de alguna manera adecuada, y especialmente a nuestros hijos, que cada quien conoce su edad, su contexto, su madurez, etcétera. Así que les pido que me acompañen. Veremos solamente 5 versículos de esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Y el título de nuestro mensaje es Inmoralidad en la Iglesia. Es el tema, inmoralidad en la iglesia de Cristo, en la iglesia cristiana, en la iglesia de Corinto, como estamos viendo esta carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y leemos los versículos del 1 al 5, y dice el apóstol Pablo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien lamentaros para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con él, poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Gracias a Dios por su palabra. La palabra de Dios es la palabra de verdad. Dios nos habla la verdad de todas las cosas. Dios nos enseña cómo enfrentar todas las cosas de la vida, toda la problemática se encuentra en el manual de vida que es la Biblia, la palabra de Dios. Y no se imaginan ustedes el contenido rico que se encuentra en este pasaje para nuestras vidas. Así es que vamos de lleno inmediatamente a estudiarlo y recordar que la ciudad de Corinto del tiempo de Pablo era muy semejante a la sociedad occidental de nuestro tiempo. Las personas estaban muy inclinadas a hacer las cosas como bien les parecía. Tú oyes esta frase y la encuentras también en el Antiguo Testamento cuando no había jueces, no había gobierno, no había una autoridad. Y dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Oremos por nuestros gobiernos, por nuestras autoridades. Necesitamos tener gobierno, necesitamos tener gobernabilidad, necesitamos tener leyes, necesitamos que se imparta justicia, si no vamos a caer en esto. Cada quien va a hacer lo que le parece. Y Dios en su palabra no contempla que el hombre, su creación y menos sus hijos, su iglesia amada, viva de esta manera haciendo lo que le parece a cada quien. Pues bueno, estos creyentes en la iglesia en Corinto estaban así, viviendo como bien les parecía, aunque el apóstol Pablo había estado 18 meses, 1 año y medio ahí en esta iglesia predicando el evangelio, discipulando, enseñando, aconsejando, dando todo ese consejo de Dios que decíamos ahorita. Sin embargo, estaban poniendo de lado esa palabra de Dios, esa verdad, esos principios, esos mandamientos. Y toda esta gente nada estaba más decidida que en lo relacionado con la satisfacción de sus apetitos, ¿sí?, físicos. La permisividad sexual era desenfrenada y entonces, como ahora, la iglesia quedaba afectada. Este es un pasaje que nos va a dar una visión más clara, más amplia de lo que es la iglesia de Cristo, en la cual Él es la cabeza. Y nosotros que estamos en Cristo somos miembros de su iglesia. Nos bautizó el Espíritu Santo y nos puso como miembros en su iglesia, cada uno de nosotros en el lugar, y para ello nos dio los dones que el Espíritu Santo quiso, para que no solamente pertenezcamos a ella, sino que participemos en ella con esos dones espirituales, habilidades y capacidades, para que participemos en la edificación de su iglesia. ¡Qué privilegio! Pero qué responsabilidad también, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que juntos amar a la iglesia, cuidarla, que no sea afectada con ese tipo de conductas de ninguno de nosotros. Una buena parte que nos está comentando el apóstol Pablo, específicamente en esta serie y en esta porción, es de esa inmoralidad sexual que se venía descubriendo ahí en un caso específico, y tan grave, fíjense bien, tan grave como era la misma inmoralidad, y esto nos debe sorprender, era la actitud tolerante de la iglesia.
tan grave como era ese pecado de inmoralidad en la iglesia cristiana de Corinto, pero tan grave también era la actitud tolerante de la iglesia. La iglesia estaba tolerando, porque como vamos a ver, era un pecado que ya se había evidenciado, que se había manifestado, que era conocido de manera común, de manera pública. Posiblemente fuera un cristiano muy conocido en la iglesia. Algunos piensan que pudiera ser algún líder incluso. Probablemente debido a esa influencia filosófica y su amor por la sabiduría humana de la que hemos hablado, de que era el contexto de esta gran ciudad en Corinto, ahí en Grecia, Atenas, los filósofos, había una orientación marcada, filosófica, mucho amor por esa sabiduría, y entonces lo que hacían ellos era racionalizar el comportamiento de los hermanos creyentes. Cuidado con ese racionalizar. Por eso Dios nos dejó su palabra y la escribió en un lenguaje antropomórfico, para que la podamos entender nosotros, seres humanos, criaturas suyas, y aparte de estar escrita así, de manera comprensible, entendible, nos ha dado al autor de ella, maestro, intérprete, el Espíritu Santo, que especialmente mora en el corazón de cada creyente nacido de nuevo en Cristo Jesús por la fe. Así es que, en este caso, no se sintieron inclinados ellos a tomar medidas correctivas ante esto que estaba siendo evidente entre ellos, en esa iglesia cristiana en Corinto. Aún los que no estaban, fíjense bien, aún los que no estaban involucrados propiamente en la inmoralidad, se habían hecho arrogantes acerca del asunto, posiblemente citando la libertad en Cristo, que la Biblia dice que tenemos todos los que estamos en Cristo. Pero ¿qué dice la Escritura? Que no usemos la libertad como pretexto para hacer lo que querramos. Y también dice un pasaje que vuestra libertad no venga a ser tropezadero. Y aquí esa supuesta libertad, si es que era el argumento que ellos estaban presentando, estaba siendo de pretexto para hacer lo que querían y para ser tropezadero a mucha gente, porque estaba siendo afectado el testimonio de esta iglesia. Así es que en este capítulo, fíjense bien, es interesante que en este capítulo no está dirigido a los creyentes o a los llamados creyentes que estaban cometiendo estos pecados, sino al resto de la iglesia que se quedaba parada sin hacer nada acerca de este asunto. Pablo se dirige a ellos. Yo me puse a revisar los versículos del 1 al 13 del capítulo 5, y en 10 ocasiones se dirige más a la iglesia y en 8 hace referencia al pecado y al pecador, al infractor. Pero siempre hubo más comentario del apóstol Pablo a la iglesia que no estaba propiamente involucrada en la inmoralidad. Por eso si alguien aquí dice, este no es un tema para mí, yo no soy inmoral, yo no soy adúltero, yo no estoy cometiendo este tipo de actos pecaminosos y tal, así es que voy a poner a un lado este mensaje, nada de eso, porque al contrario, Pablo se va a dirigir a los que no estaban involucrados propiamente en la inmoralidad, pero como parte de la iglesia no estaban haciendo nada acerca del asunto que estaban enfrentando. Entonces se está dirigiendo al resto de la iglesia que se quedaba ahí parada sin hacer nada. Y en efecto ellos estaban manifestando esa arrogancia que ya habíamos venido viendo. Los creyentes corintios estaban envanecidos, se jactaban, acuérdense, de ser cristianos que ya habían alcanzado cierta madurez, cierto nivel, posiblemente una plenitud. Pero Pablo los confrontaba y les decía, pues si así fuera, no estarían permitiendo y no estarían viviendo
porque debe haber, acuérdate, una cultura entre el Evangelio, o sea, la doctrina del Evangelio y lo que es la doctrina del Evangelio y la cultura del Evangelio, o sea, la doctrina con la vida, con la praxis, con el día a día, vivir. No puedes decir yo creo en el Evangelio, que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que es el camino, la verdad de la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él, y que el que no está en Cristo está perdido, y luego vives como un perdido. No puede ser, no hay coherencia. No puede ser. Entonces tienes doctrina del Evangelio, pero no tienes cultura del Evangelio. No estás viviendo conforme a esa doctrina del Evangelio que es Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Salvador del mundo, quien cuando Cristo muere en la cruz, en nuestro lugar, por nosotros, por nuestros pecados, nos perdona nuestros pecados, nos salva, nos da la vida eterna, pero nos da también una vida nueva, nos hace nacer de nuevo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si tú conoces la doctrina del Evangelio, muéstralo con tu vida. Con esa vida nueva en Cristo, muestra que las cosas viejas desde que naciste hasta ese encuentro con Cristo, pecaminosas de ignorancia, de los mandamientos, de la desobediencia, han quedado atrás y que ahora todas las cosas son hechas nuevas por la presencia de ese Cristo vivo, resucitado, por el Espíritu Santo que también mora en ti, que fuiste bautizado. Si no te estás engañando, la Biblia es así, nos confronta, es la palabra de Dios. Venían con Jesús, el Señor, el Maestro, venían los apóstoles, se ofendieron con la palabra que les hablaste. Y Jesús dijo, sí, ¿de veras? Para pedirles disculpas. Nada de eso. Después de que dicen eso, si tú lees un contexto, porque fueron en varias ocasiones, Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada y cortada y echada al fuego. Imagínate, después de que le habían dicho, Señor, la palabra que les diste les ofendió. En otra ocasión, a otra multitud también, después de estar enseñando cosas espirituales que solamente los espirituales podían entender, no los carnales, dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Y desde ahí miles de discípulos ya no siguieron más a Cristo. Así es que gracias a Dios por su palabra, sí tenemos, por eso la Biblia es el libro más atacado de todos los libros del mundo, porque es la palabra de Dios, ahí están las leyes de Dios, ahí están los mandamientos de Dios, ahí está la verdad de Dios, ahí están los parámetros. Lo quieren destruir para decir ya no hay un punto de referencia, pero entre más tratan de hacerlo, más y más ediciones de la Biblia, publicaciones, traducciones a otros idiomas y dialectos y se multiplica más y más la Biblia en todos los países, en todos los idiomas y dialectos. Así es que en este capítulo 5, sin embargo, se enfoca Pablo, el apóstol, principalmente en los pecados de la carne, ¿sí? Pero esos pecados no carecen de relación con los pecados de la mente y del corazón, porque todos los pecados están relacionados, es algo que tenemos que saber. El pecado en una área siempre nos hace más propensos al pecado en otra área. A veces tú dices, no, este pecado es en esta área, es lo que tú crees. Pero nosotros no tenemos control sobre el pecado. La única manera de tener control sobre el pecado es cuando yo le permito a Cristo tener el control de mi vida. Si Cristo tiene el control de mi vida, entonces por Cristo es que puedo tener el control del pecado en mi vida. Entonces, en nuestro tiempo, el aumento de pecados sexuales y de pecados de violencia se compara muy de cerca con el aumento
de la educación humanista y de la filosofía amoral, de la teología liberal. Desde el surgimiento de todo esto y la fuerte influencia y el crecimiento de ello, hemos visto que somos más propensos al pecado, a los pecados sexuales, y concuerda con el aumento también del orgullo y la autosatisfacción, y con una disminución en el interés por las cosas de Dios. Así que, mis hermanos, vemos aquí que el propósito del apóstol Pablo en este capítulo 5, en estos primeros versículos, es enfatizar la disciplina de los miembros de la iglesia que persisten en sus pecados. No estamos hablando de todos los creyentes que pecamos, porque todos pecamos, no hay hombre que no peque. Todos los creyentes pecamos todos los días, de una manera u otra. Pero algo que vamos a aprender aquí es que cuando el pecado es recurrente, evidente, ¿sí?, y no hay arrepentimiento, no hay dolor, no hay un deseo de confesarlo, de abandonarlo, y sí de seguir practicándolo, debe de aplicarse la disciplina que Dios nos ha dejado con toda claridad en su palabra. Por eso aquí vamos a ver un primer aspecto, que es la necesidad de la disciplina. Hay una necesidad en la iglesia de Cristo, en toda iglesia cristiana en el mundo, la necesidad de disciplina. Dice el apóstol Pablo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado? Esta palabra en el original, lamentar, no solamente significa tristeza, pero significa lloro, pero un lloro cuando alguien se muere. A ese grado estaba diciendo Pablo. ¿No debieran más bien lamentarse, entristecerse y llorar como si hubiera un muerto? ¿Y ustedes están envanecidos? ¿Y ustedes creen que están reinando? ¿Y ustedes creen que ya alcanzaron la plenitud espiritual? ¿Y no pueden juzgar ni siquiera a un hermano de entre ustedes? Así es que lo primero que los corintios necesitaban ver era la necesidad de la disciplina, porque al parecer ellos habían racionalizado, habían minimizado la inmoralidad en su medio y no veían la necesidad de la disciplina, de aplicar esa disciplina a nadie. Así es que vamos a ver el primer paso. Pablo fue a demostrarles que la inmoralidad era inmoralidad. Hoy a la inmoralidad le queremos cambiar de nombre. Hay que tener cuidado con la redefinición. Hoy hay una tendencia muy fuerte a estar redefiniendo términos. Cuidado ahí, más si son espirituales o morales. Cuidado, porque ahora no es adulterio, ahora es amor libre. No pega fuerte, no se oye así como adulterio, ¿sí? Hace muchos años, 40, 50 años atrás, ¿verdad? Tú ibas en la calle y algún amigo, familiar te decía: mira, ese que viene es un adúltero, y era casi que si venía un monstruo, y casi te cruzabas de acera. Y hoy no es así. Así es que el matrimonio ya no es un matrimonio entre un hombre y una mujer. Dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, no más. Pero es lo que les decía hace un momento: cuando no tomamos en cuenta la ley de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, entonces puedes vivir como te parezca y hacer lo que quieras, pero no el supuesto creyente que conoce a Dios, etcétera. Así es que era algo serio y ellos, y no debía de tolerarse lo que estaba pasando ahí, y algo que ellos ya deberían saber, porque el hecho de que dice, y se oye, dice ahí el apóstol Pablo,
Y tal fornicación, dice, tanto que alguno tiene, dice, se oye que hay entre vosotros fornicación, se oye. Esta palabra significa o indica que era de conocimiento común y que debería de haber sido tan vergonzoso para ellos como lo fue para el apóstol Pablo. La iglesia había sido cuidadosamente instruida por el apóstol Pablo en la palabra de Dios, en la doctrina, y otros ministros más que habían participado, Apolos, a Timoteo. Los creyentes corintios tenían un buen conocimiento básico de la doctrina y la moral cristiana. Así es que la iglesia corintia tenía una reputación general de inmoralidad, y la información le había llegado al apóstol Pablo más de una vez, otra vez, que había inmoralidad en la iglesia cristiana de Corinto, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los paganos, entre los no cristianos, entre los gentiles. Fornicación es el término griego para la palabra porneia, de donde deriva la palabra pornografía. Lo debes de saber. Así es que se refiere a cualquier actividad sexual ilícita, lo que es la fornicación. Para toda actividad sexual ilícita fuera del matrimonio, de una manera clara, simple, sin dar más explicaciones. Así es que en este caso era una forma, porque estaba viviendo una persona de una manera inmoral, solamente lo comento así. Así es que inclusive, fíjense, por medio de Cicerón y otros pensadores y filósofos, sabemos que, historiadores también, sabemos que este pecado que menciona aquí Pablo, que lo podemos definir como incesto, estaba estrictamente prohibido en la ley romana. En la ley romana estaba prohibido. Por eso Pablo decía que ni siquiera se nombra entre los gentiles. Y un miembro de la iglesia en Corinto era culpable de un pecado así. Ni sus vecinos paganos lo practicaban o lo toleraban. Y el testimonio de la iglesia en Corinto estaba pues severamente dañado. El Señor quiere que cuidemos su iglesia. La iglesia de Cristo es una iglesia que Él ganó con su propia sangre. Es una iglesia a la cual Él ama y se entregó a sí mismo por ella, para presentársela a sí mismo sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante el día de su venida. Así es que tenemos que venir a la Biblia para ver cómo nos habla de la iglesia amada de Cristo y lo que costó a Cristo ganarla, obtenerla, para que Él sea la cabeza. Y entonces veamos su valor, y entonces la amemos, y entonces la cuidemos, viviendo como debe de vivir todo cristiano y todo miembro de la iglesia de Cristo. También les voy a decir algo: no hay manera de ver el pecado en su terrible magnitud y consecuencias si no es a través de la palabra de Dios. Tú no puedes tener tu propio opinión. Bueno, pues el pecado, mira, todos somos pecadores, todo el mundo peca, todo el mundo lo hace. Tú no puedes pensar así. Si tú quieres saber exactamente acerca del pecado, su magnitud, sus consecuencias, tienes que venir a la Biblia, y solamente la Biblia, la palabra de Dios, te va a revelar lo que es, lo que Dios dice acerca del pecado, lo que para Dios es el pecado, las consecuencias que trajo el pecado a la creación. El pecado de Adán y Eva, un pecado de desobediencia. Y por ese pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, y todos los hombres morimos. Y no solamente físicamente, pero espiritualmente, a menos de que pongamos nuestra esperanza en Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. ¿Se dan cuenta? Y oro para que con lo que estamos escuchando el Señor produzca en ustedes un amor por su palabra, un aprecio, un valor
comentaba en algún grupo por ahí, no recuerdo, de un video que vi apenas esta semana pasada, que llegó una caja a un grupo de cristianos chinos y se está tomando el video y entonces ellos abren la caja y ¿qué crees que hay ahí? Biblias. Y entonces ven las Biblias y empiezan a sacarlas, eran como 50, 60 o más Biblias y empiezan a sacarlas y a repartirlas y la empiezan a recibir y besan la Biblia y la abrazan y empiezan a llorar y a alabar al Señor y dar gracias. Yo sé que algunos han visto ese video y nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿sí? A veces sales de aquí, entras al carro y le haces así al asiento de atrás, ¿sí? O tienes varias Biblias en tu casa, tamaños, colores, ¿sí? Versiones. A veces veo botellas de refresco arriba de una Biblia, una taza de café, pones algo arriba. Seamos respetuosos, no seamos irreverentes, es la palabra de Dios. Ese Dios todopoderoso, ese Dios vivo y verdadero, creador de los cielos y la tierra, nos ha dejado su palabra. Esta es la palabra de ese Dios vivo y verdadero. Es la única palabra que habla, es la única palabra de Dios, la única palabra a través de la cual Dios habla, porque es la palabra de Dios. Piensa en eso. Y desde el día de Pentecostés Dios hizo venir al Espíritu Santo para cumplir la promesa. Así es que está con nosotros para poder interpretarla, entenderla, aplicarla a nuestras vidas, vivir, etcétera. Así es que vamos adelante. Tres cosas parecen evidentes acerca de esta relación en particular de la que nos viene hablando el apóstol Pablo, y la primera es que aquí hay un presente indicativo en cuando dice tanto que alguno tiene la mujer de su padre, es un indicativo, y lo que entendemos aquí es que esta actividad pecaminosa la llevaba practicando por un tiempo y que todavía continuaba. No fue algo que sucedió una vez o que duró poco tiempo, sino era algo continuo y conocido. Puede que estuvieran viviendo juntos como esposos. El segundo aspecto es que vemos aquí que no se les acusa de adulterio en esta relación pecaminosa, lo cual nos puede hablar de que aún ella se hubiera divorciado para estar con esta otra persona. En aquel momento ninguno de los dos estaba legalmente casado. Y tercero, debido a que Pablo no pide que se discipline a la mujer, sino solamente al hombre, hace alusión a que esta mujer no era cristiana. Por eso no dice disciplínenla a ella también, sino solamente a él, al hombre. Y aparte, entonces fíjate lo que vemos aquí, que al ser este hombre un creyente, no solamente estaba en una relación inmoral con esta mujer, sino también estaba en una relación desigual, como dice 2 Corintios 6, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Este hombre, aparte de estar en una relación inmoral, pecaminosa, aparte estaba también en una relación desigual, ofendiendo la palabra de Dios que está en 2 Corintios 6, 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Él era creyente, mal creyente, y ella no era creyente. Entonces para Pablo resultaba más escandalosa la actitud tolerante de la iglesia que el mismo pecado. Dice, ¿y vosotros estáis envanecidos? ¿No debierais más bien haberos lamentado, entristecido, llorado como si alguien se hubiera muerto? Estos creyentes corintios se sentían tan seguros, tan satisfechos de sí mismos, que disculpaban y racionalizaban el comportamiento más perverso dentro de la congregación.
Por eso el apóstol Pablo se está refiriendo a la congregación, a la iglesia. En cualquier caso, su arrogancia lo cegaba para ver la verdad clara de las normas divinas. Son claras en la Biblia. Debierais más bien haberos lamentado. Fíjate bien, y aprendamos de esto. Una iglesia que no se lamenta por causa del pecado, especialmente del pecado dentro de su propio compañerismo, está al borde del desastre espiritual. Cuando dejamos de escandalizarnos por el pecado, perdemos una fuerte defensa de protección contra el mismo. Tenemos Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y el temor nos guardará de pecar, el temor nos guardará del mal camino. Señor, dame temor, que nunca falte, y aumenta ese temor. Quiero ser sabio y no quiero permitir el pecado en mi vida, ni irme por el camino malo. Si no tenemos ese temor, si no nos escandalizamos, y no nos vamos a escandalizar del pecado si no tenemos el concepto correcto del pecado a través de Dios, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a través de mi comunión con Él. Porque el pecado nos separa de Dios. Jesús le dijo a Pedro: si no dejas que te lave los pies, no tienes parte conmigo. Así es que el pecado nos separa de Dios. Si tú venías viviendo en comunión y permites el pecado, se rompe esa comunión con Dios, y tú te das cuenta, y tú te das cuenta cuando te cortan la línea, cuando te cortan tu celular. Oye, no jala, no te da línea, no te comunica, no te entran llamadas. ¿Qué sucedió? Te cortaron la línea. No tienes comunicación. Así también el creyente que viene caminando con el Señor en comunión, de repente te apagan la luz. Entras en la oscuridad. Adán y Eva se dieron cuenta cuando pecaron. Ellos se dieron cuenta que habían pecado, fueron conscientes, se vieron desnudos, fueron a esconderse, se cubrieron con vestidos que ellos hicieron, y cambió su relación con Dios, porque antes esperaban que Dios viniera a compartir con ellos cada día, a disfrutar, porque a Dios se disfruta si estás en la relación correcta. Y ahora dijimos: estamos acá escondidos porque tuvimos temor. Ya había cambiado la relación. Tú tienes temor cuando tienes una conciencia culpable, pecaminosa. Así es que Dios toma con seriedad la pureza de su iglesia, mis hermanos, y nosotros también lo haremos. Y ordena a sus hijos que también lo tomen con seriedad. Así es que siempre que no haya arrepentimiento y limpieza del pecado, aumenta y extiende su infección. Cuando Pablo escribió su segunda carta, fíjate bien, estaba todavía profundamente preocupado acerca de su condición moral y espiritual de estos creyentes ahí, porque dice en esa segunda carta que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Segunda de Corintios 12:21. Debido a que los corintios rehusaron lamentarse, causaron que Pablo se lamentara y que el Espíritu Santo se entristeciera. El Espíritu Santo, dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y si tú revisas el contexto, que siempre hay que hacerlo, te das cuenta que el Espíritu Santo se contrista cuando hacemos algo prohibido, cuando hacemos algo que Dios dice no, y lo haces hablando del creyente en Cristo. Entonces el Espíritu, como no puede salir
de nosotros, porque ya nos ha bautizado, mora en nosotros permanentemente y nos ha sellado, y el Espíritu Santo son las arras de Dios, como un adelanto y garantía de lo que Dios nos ha prometido. Entonces se contrista, se pone triste. Entonces los cristianos no debemos tolerar el pecado dentro de la iglesia. Esto es bien importante. No debemos de tolerar el pecado dentro de la iglesia, menos de lo que debemos tolerarlo dentro de nuestra propia vida. ¿Te dice algo? Si nosotros estamos tolerando el pecado en la iglesia, eso habla de que entonces estamos tolerando el pecado en nuestra vida. No hay de otra. Cuidado ahí, hermanos. A veces lo que sucede en la iglesia es un reflejo de lo que sucede en nuestras vidas en particular. También dice el apóstol Pablo en otra carta, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5:3 y luego el 11, que todos los miembros de la iglesia tenemos la responsabilidad. Aquí viene algo importante. Iglesia, todos aquí. Pablo no se está dirigiendo a los pastores. Pablo no se está dirigiendo a los líderes. Pablo se está dirigiendo a la iglesia, a todos ustedes y cada uno. Fíjate bien, todos los miembros de la iglesia tenemos la responsabilidad, no solo el pastor y el liderazgo, de exponer las prácticas pecaminosas que se den en nuestro seno, en nuestro recinto, hay que hacerlo con también la palabra de Dios nos da la sabiduría, nos dice cómo. No tengo todo el tiempo para explicar todo, ya lo hemos estudiado en el curso de membresía y en otros momentos, pero sin pretensiones de superioridad. No vamos a enfrentar a un hermano a su pecado porque nos sentimos superiores, mejores, más espirituales, más justos, nada de eso, sin ninguna pretensión de superioridad o tampoco de andar husmeando como perros sabuesos, ¿verdad? Así. ¿Sí? Si no, pues imagínate, no es así. Dice: conviene que estemos continuamente vigilantes de toda clase de inmoralidad o pecado que amenace la pureza del cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero entonces, no solamente había una necesidad de disciplina, pero también hay un método de disciplina que tú debes de saber. O sea, la Biblia contempla todo. Dios es un Dios claro, un Dios preciso, y dice: para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ahí ya está empezando a mostrarnos Dios el método de disciplina. Quitado de en medio de vosotros, excomulgado, fuera de la iglesia. Fíjate nada más. Y como Pablo andaba en misiones, no estaba físicamente ahí con ellos, dice: ciertamente yo como ausente en el cuerpo, o sea, no estoy con ustedes, pero presente en espíritu, ya como si estuviera presente con ustedes, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, ahí está añadiendo algo del método. Tiene que hacerse una reunión como iglesia. Y si el hermano, una vez que fue confrontado con amor, con gracia, buscando su arrepentimiento, buscando su restauración a Dios y a la iglesia, no ha querido responder, no ha querido arrepentirse, no ha querido pedir perdón, entonces se pone aparte, ¿sí?, de la iglesia. Ahorita vamos a ver unos detalles aquí más ampliamente. Pero entonces el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Yo sé que algunas veces hemos leído este pasaje, nos hemos inquietado, hemos preguntado qué significará esto. Lo vamos a ver. Pablo indica con claridad la acción que debería haberse tomado para disciplinar al hombre que se negaba a arrepentirse y abandonar su descarada inmoralidad. Que quede claro,
estaba esta persona negada a arrepentirse y abandonar. Entonces, cuando así es el caso, es cuando aplica la disciplina como Dios nos enseña. Así es que debió haber sido excomulgada esta persona, quitado de en medio de vosotros, ya no participa con ustedes, pierde los privilegios cristianos de comunión y de protección, porque algo que tú vas a apreciar ahora en la iglesia, que a veces, muchas veces no la apreciamos. Tú vienes a tu reunión y a la alabanza y a oír la palabra y así, pero no apreciamos la iglesia, los hermanos unos con otros. Somos la iglesia del Señor y en eso hay bendición, en eso hay poder. Nos ayudamos y nos protegemos unos a otros contra el enemigo. Somos protegidos para que no tan fácilmente Satanás nos pueda dañar, atacar, porque lo que va a suceder aquí, fíjate bien, que no solamente es cuando un creyente es excomulgado y ya no puede participar con nosotros en la iglesia, no le pueden hablar, no pueden visitarlo, no hay participación. Entonces puede ser que este creyente se entristezca porque ya no nos ve, ya no le hablamos, no compartimos nada con él en ningún día, pero no es todo, hay más en la disciplina. El tal se ha entregado a Satanás, a quien le corresponde este mundo para la destrucción del cuerpo, es decir, no solamente es cortado de la comunión de los cristianos, pero es dejado sin la protección de la iglesia para que Satanás pueda dañar su cuerpo, trayendo enfermedad, sufrimiento. Y si este creyente no se arrepiente, puede hasta morir. Es lo que para la destrucción de la carne, o sea, puede ir hasta la muerte si no hay arrepentimiento, si no hay un cambio. Así es que Jesús en el Evangelio estableció el método básico de la disciplina en la iglesia. Nos dice Mateo 18, 15 al 17. Dice: por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, el Señor Jesucristo nos dejó de una manera muy clara el método de la disciplina. La disciplina no está reñida con el amor, debe quedarnos claro. En realidad es la falta de disciplina la que es inconsecuente con el amor. La palabra de Dios nos dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así es que el Señor disciplina a sus hijos porque los ama. Y nosotros disciplinaremos también a nuestros hijos porque los amamos, y también disciplinaremos a nuestros hermanos en Cristo porque los amamos. Entonces no está reñido la disciplina con el amor. Dice: ciertamente como yo ausente, como les digo, no estaba Pablo presente, andaba de misiones, pero presente en espíritu, yo ya he juzgado este caso, el tal se ha cortado. Así que la iglesia debía de reunirse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien, esta iglesia estaba consciente de los principios que Cristo había enseñado en Mateo 18, que ahorita leímos, y el apóstol instó a los hermanos a que aplicaran esos principios como el Señor había instruido. La congregación local era responsable de la disciplina. O sea, como tenemos una instrucción, una enseñanza clara dada por nuestro Señor, tenemos una responsabilidad de la disciplina. Y cuando una iglesia local actúa en el nombre del Señor Jesucristo, es
según su palabra, o sea, esa iglesia está obedeciendo, está siguiendo esa palabra clara del Señor, de Cristo, entonces pueden estar seguros de que están actuando en su poder. Es lo que está diciendo Pablo cuando dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Así es que cuando los corintios estuvieran reunidos para tomar decisiones de disciplina, Pablo estaría con ellos en su espíritu. El apóstol los había enseñado como pastor y ahora él estaba al cuidado, teniendo la intención de seguir dándoles consejo, aliento, para que hicieran la voluntad del Señor, y aun cuando él no pudiera estar en persona con ellos. Así es que echar de la comunión de la iglesia a aquel hombre que profesaba ser creyente sería equivalente a entregarlo a Satanás para destrucción de la carne. La Biblia nos dice claramente que Satanás es el príncipe de este mundo, y entregar a un creyente a Satanás es arrojarlo a ese mundo y para que quede fuera del cuidado y del apoyo del compañerismo cristiano. Fíjate bien, esa persona ha perdido los privilegios cristianos, su derecho a participar en la iglesia de Cristo. Así es que vamos a darle gracias a Dios porque podemos estar aquí viviendo de una manera correcta y apreciar y disfrutar y darle gracias al Señor, y tener temor de que un día pasara eso, que no pudiéramos disfrutar, que no pudiera yo estar aquí o alguno de ustedes, porque es un derecho para participar, porque esta palabra al tal sea entregado es una palabra que tiene un término fuerte que indica el acto judicial de sentenciar o entregar para castigo. El tal sea entregado, fíjate bien. La sentencia de un creyente que peca persistentemente es entregarlo a Satanás. El resultado de dicha disciplina es la destrucción de la carne. Esa destrucción puede referirse, como les digo, incluso hasta la muerte, si ese creyente con esa disciplina no hubiera un cambio, no se arrepintiera, no confesara, no abandonara el pecado, pudiera ser incluso hasta la muerte. Ahora, algo importante que tenemos que saber, y conocemos la Biblia, cuando Satanás atacó a Job, solo se le permitió dañar físicamente a este hombre santo, al justo Job, y podría destruir sus posesiones y afligir su cuerpo, pero no podía destruir su alma, que te quede claro. El ser interior del creyente pertenece completamente a Cristo, y nosotros tenemos la absoluta seguridad de que Él lo salvará en el día del Señor, dice Pablo, para que sea salvo en el día del Señor. Ahora, veamos esto y voy a llegar al final. Con el fin de proteger a su iglesia, el Señor tendría que llevárselo antes a ese creyente, para que vean cuánto ama el Señor a su iglesia. Y tú y yo, la única manera en que vamos a poder amar a la iglesia como Cristo la ama es viniendo a Cristo, que es la fuente del amor y la cabeza de la iglesia, para decirle: Señor, yo quiero que me des el amor que tú tienes por tu iglesia, dame amor por tu iglesia, yo quiero amar a tu iglesia como tú la amas, y así todos. Y entonces imagínate, en verdad, ese amor no solamente va a ser emotivo, sentimental, pero va a ser un amor que nos va a llevar a ser cuidadosos, vigilantes, para no permitir que haya pecados que sean evidentes, que se manifiesten, y que esas personas no tengan dolor por el pecado, no quieran arrepentirse, no quieran abandonarlo, y los toleremos y dejemos, porque un poco de levadura leuda toda la masa. El pecado es como una infección que si tú no la quitas radicalmente,
pues va a seguir infectando más y más del cuerpo. Así que si no es confrontado ese pecador con su pecado, eso va a ir contagiando y contaminando más, y es algo que el Señor quiere evitar, puesto que algunos creyentes se aferran tanto a esta vida a causa de una visión tan limitada que tienen del cielo. Dicha disciplina mortal serviría como una advertencia de lo que podría sucederles por causa del pecado. Así es que el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, su cuerpo físico, que no necesariamente termina con la muerte. Este es el caso extremo. Eso si el hermano no se arrepiente, no confiesa, no abandona, no lo quiere hacer, entonces seguirá esa disciplina de parte de Dios y terminará antes de tiempo llevándoselo el Señor a casa, a fin de que el espíritu sea salvo para el día del Señor. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya veremos estos pasajes. Solamente quiero terminar con el versículo 12, que veremos la próxima semana también. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. ¿Sí? Así es que la idea aquí es que tú te identifiques en dónde estás, adentro o afuera. O sea, dentro de la iglesia también hay un tipo de juicio, lo que estamos viendo ahorita. Y lo vamos a ver en un momento con la cena del Señor, en 1 Corintios 11 nuevamente. Si alguien participa indignamente del cuerpo y de la sangre del Señor, examínense unos a otros, pruébense unos a otros, dice el Señor. Así que si estamos adentro, tener temor, amar la iglesia de Cristo con el amor que le pedimos y participar en ese cuidado de su iglesia, de su pureza, guardando su testimonio. El Padre nuestro Jesús nos enseña, santificado sea tu nombre. Santifiquemos el nombre de Dios, santifiquemos el nombre de la iglesia con nuestras vidas, nuestro comportamiento correcto y coherente con la palabra. Pero alguien aquí pudiera estar fuera de la iglesia, es decir, todavía no haber sido integrado, haber sido incluido por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios, y está todavía expuesto a ese ser juzgado de Dios para condenación, y lo tienes que saber. Y hoy pudieras arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios, creer que Cristo es el Salvador, el Señor, y que en la cruz tomó tu lugar, cargó tus pecados, pagó por ti, y venir a Jesús pidiéndole que te perdone, que te salve, diciéndole que te arrepientes, entregándole tu vida, pidiéndole que te la acepte, que estás dispuesto a que Él la tome y haga su propósito y su voluntad con tu vida, que te reconcilie con Dios,
que recibas esa salvación, que crees que Jesucristo fue juzgado en tu lugar para que entonces tú no tengas que ser juzgado en el juicio final. Lo único que te puede salvar del juicio final es Cristo, quien en la cruz ya fue juzgado por tus pecados, pero tienes que creerlo, tienes que venir a Él. Puede ser hoy, he aquí ahora el tiempo aceptable, puede ser hoy el día de salvación. Si sientes que el Espíritu te está moviendo, ahí donde estás, arrepentirte, tienes temor, no quieres ser juzgado, te viste muy claramente fuera de la iglesia de Cristo y así como esperando el juicio final para solamente oír la palabra condenado al fuego eterno, y no queriendo esto, sientes el deseo vivo de arrepentirte, de pedirle perdón a Dios. Hazlo ahí donde estás, no esperes un momento más. Arrepiéntete, pídele perdón, entrégale tu vida, exprésale tu fe a Cristo. No esperes un momento más, ahí lo puedes hacer ahora mismo. Padre, te damos gracias por tu gran amor y cómo a través de la Biblia, tu palabra, te revelas a nosotros, te das a conocer de una manera clara, precisa, maravillosa, hermosa. ¿Quién eres tú, Dios? Como cantamos, santo, 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 Señor, eres tú, Dios Todopoderoso, lleno de gloria y de honra y de alabanza. Y así como tú eres santo, quieres que tu iglesia sea santa y los que la componen, los que la forman, sus miembros. Gracias por esta palabra que nos has dado. Gracias por enseñarnos a amar a nuestra iglesia como tú la amas y te entregaste por ella, para que juntos nos apoyemos, nos ayudemos, nos alentemos. Y hoy hemos aprendido que es un privilegio estar en tu iglesia, ser parte de ella. Tenemos un derecho de ser cuidados, ayudados, protegidos, para no estar a merced de Satanás y del mundo para destrucción. Señor, danos temor para no pecar y para guardarnos y guardar unos a otros como hermanos. Y si hay alguien que siente que lo estás moviendo a arrepentirse ahí en su lugar, pues que pueda ser llamado por tu gracia a venir a Jesús, porque nadie puede venir a Jesús si tú no le traes, Padre. Que hoy haya esa gracia tuya salvadora para que alguien aquí hoy quiera arrepentirse de sus pecados, pedirte perdón, entregar su vida a Cristo en fe y le aceptes, y sea a partir de hoy seas el Señor y el Salvador, lo hagas una nueva persona, las cosas viejas pasen, todas sean hechas nuevas. Señor, gracias, Padre, por tu gracia y misericordia, en el nombre de Jesús. Amén.